El diario de Christopher. Hola, dijo Kane Hills tan pronto como cogí el teléfono. ¿Qué te pasó anoche? Pensé que teníamos una cita. No recuerdo haberlo concretado, dije. Solo estaba cansado. Sentí que podría estar enfermando, así que decidí descansar. Sí, te aburriste. Se está contagiando por aquí. ¿Qué tal si pasamos el rato hoy? Tengo que ir de compras con mi padre y ponerme con mi tarea. Lo dejé todo para el último minuto. Tú eres el candidato principal para el discurso de despedida, ¿verdad? Estás en todas las clases de honores. Lo que sea. No me preocupa, Kane. Se rió. Claro, de todos modos voy a tener una fiesta en casa el viernes por la noche para empezar el fin de semana de 3 días. Mis padres van a Richmond. Teníamos el lunes libre para las reuniones de profesores. La mayoría de nuestros profesores sabían que teníamos un día libre extra. Solían amontonar la tarea para compensarlo. ¿Tus padres saben de esta fiesta? Más o menos, dijo. Quería asegurarme de llegar a tiempo para que pudieras agendarlo. Puedo hacerte un hueco, dije, y volví a reír. Lana dice que has estado merodeando por Foxworth. Casi nada. Fui con mi padre cuando fue a hacer una tasación para el banco. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal qué? ¿De estar ahí? Di un agradable paseo hasta el lago de la propiedad y luego vi a mi padre y a Todd Whitstone inspeccionar los cimientos. Son los originales. Alguien podría comprar esa propiedad y construir sobre ella. Mi padre siempre ha jugado con esa idea, pero a mi madre le da escalofríos solo de hablar de esto. No hay nada de qué temer, es solo un terreno lleno de maleza y escombros. ¿Un lugar seguro para que los enamorados aparquen por las noches? Quizás, preguntó. Estaba seguro de que su mente estaba llena de escenarios imaginarios. Sabes que tengo que irme, Kane. Apuntaré el viernes en mayúsculas en mi calendario. Ok, nos vemos en la escuela. De acuerdo, dije, y colgué. Habían muchas cosas de Kane que me gustaban. Era uno de los chicos más guapos de nuestra escuela, pero creo que lo que más me gustaba era su actitud relajada y desenfadada. Rara vez lo veía hiperactivo o alterado. Era famoso por su encogimiento de hombros al estilo James Dean. Hace unos 2 años hubo una reposición de James Dean en un cine, y muchos chicos intentaron imitarlo, pero Kane realmente tenía esa sonrisa peculiar y esa actitud relajada. Cuando me sonreía ahora, sobre todo desde la última vez que pasamos tiempo juntos, en el centro comercial y me llevó a casa, era como si compartiéramos un gran secreto. Sabía que la mayoría de mis amigas, sobre todo Lana y Suzette, estaban bastante celosas y se morían de ganas de saber qué había pasado entre nosotros. Yo no dije nada, porque sabía que se decepcionarían. No había pasado lo suficiente para complacerlas. No sería difícil explorar nuevos horizontes. Mantenía su cabello castaño claro y medio camino entre la coronilla y la nuca. Siempre le caían mechones sobre la frente, amenazando con bloquear la visión de sus tiernos ojos color avellana. A veces pensaba que su confianza en sí mismo tenía un poco más de arrogancia de la que yo apreciaba. Pero aparte de eso, era también lo que todos asumían que poseería el hijo de uno de los hombres más ricos de Charlottesville, aunque su hermana mayor, Dorlina, no era para nada estirada. Kane era un estudiante superior a la media, atlético y, como Lana murmuraba a veces, guapísimo. Decía que era la expresión favorita de su madre para cada semental que veía en la vida real y en la televisión. Pero pasara lo que pasara, no quería que ningún chico me diera por sentado. De hecho, pensaba lo que más atraía a Kane era mi evidente indiferencia. Lo retaba a esforzarse más para conquistarme, y por ahora eso era lo más interesante de nuestra nueva relación. Hacía todo lo que le decía a Kane. Papá y yo íbamos de compras al supermercado. Cada vez que lo hacíamos, él siempre me contaba lo mucho que había dependido de mi madre para hacer las compras de la semana. ¿Sabes? Ahora puedo hacerlo todo yo sola, papá, le dije. ¿Conduzco yo? No pasa. No tengo tantas oportunidades de pasar tanto tiempo contigo, Christine. Esto no es pasar tiempo conmigo, papá. Es pasar tiempo con carne picada y patatas, le dije, y él se rió. Creo que quería ir de compras conmigo porque así recordaba a mi madre con más intensidad. Cada vez me decía más lo mucho que me parecía a ella. Dijo que cualquier padre quiere que su hija se parezca más a su madre que a él. Después de todo, ella es de quien se enamoró, ¿verdad? Pensar en esto me recordó a la hermana de Christopher, Katie, quien, según él, deseaba más que nada parecerse a su mamá. Estaba claro, por lo que había leído hasta ahora, que su madre realmente debía haber sido muy hermosa. También muy consciente de eso, por la forma en que lo describía. Estaba obsesionada con eso. La implicación era de que pasaba demasiado tiempo en su maquillaje, cabello y ropa, trasladado sus responsabilidades tanto para él como a Katie. Tal vez amaba más a su padre, pero presentía que le encantaba la idea de volverse tan hermosa como su madre. Todavía no estaba segura de cómo se sentía Christopher al respecto. Quería que fuera tan hermosa como su madre. Pensaba que realmente podría hacerlo.
Noté cada vez que alguno de mis amigos felicitaba a otro por lo guapo o hermoso que era su hermano o su hermana mayor. Parecía sorprendido. Había algo en el hermano o hermana que te hacía sentir raro o culpable si eras una chica y pensabas que tu hermano mayor era tan guapo, o si eras un chico y pensabas que tu hermana mayor era hermosa. Nadie negaría que su madre era bonita. Mi madre era muy atractiva, pero de una manera más natural. Tenía el mismo pelo y los mismos ojos, pero yo pensaba que tenía los labios más carnosos y los pómulos más altos. Cada vez que me comparaba con ella, sostenía su foto a mi lado y me miraba en el espejo. ¿Era eso algo que Katie Dollinger haría? Mi madre no usaba mucho maquillaje, según recuerdo, según papá. No iba al salón de belleza tan a menudo como la mayoría de las amigas, pero podía arreglarse ella sola, me dijo, siempre que teníamos una fiesta elegante a la que asistir. Dijo que esa expresión era algo que había aprendido de su abuela, a arreglarse. Solo tengo que usar eso una vez y quedaré marcada por vida en mi escuela, le dije. Dice mucho más que genial, chica, respondió, y ambos nos reímos. Más de una vez habíamos deseado haber nacido en una época anterior. Quizás papá exageraba o veía las cosas como mejores cuando era más joven, porque quería pensar en ellas de esa manera. Uno de mis profesores de inglés, el señor Stigman, nos dijo una vez que la nostalgia no era más que insatisfacción con el presente. Cualquier cosa parecía mejor que ahora, incluso los tiempos más difíciles. Era una fantasía que la gente acepta. Sin embargo, no según mi padre. Además de insistir en la lealtad y quedarse en su tiempo como de la juventud, se desperdiciaba en los jóvenes. Parecía genuinamente feliz con los giros inesperados que había dado en su vida. Tardé unas horas en comprar y luego guardé todo. Mientras papá planeaba la cena y luego veía un partido de baloncesto, subí a mi habitación a hacer los deberes. No importaba en qué estuviera trabajando. Mis ojos se desviaban hacia el diario de Christopher. Sentí como si realmente me llamara. Léeme, necesito que me leas. Pero me resistí. Necesitaba concentrarme en mi trabajo. Kane tenía razón. Estaba empatada con otra alumna de nuestra clase para ser la mejor de la clase y deseaba con todas mis fuerzas que eso complaciera a mi padre. Y en el fondo, también a mi madre. Irónicamente, ese pensamiento me hizo reflexionar de nuevo y me llevó a mirar el diario. Había sentido el orgullo de Christopher por sus logros y cómo complacía a sus padres. Él quería ser médico casi más por ellos que por sí mismo. Pero Katie me pareció mucho más egocéntrica. Sería por ser tan pequeña. Por otro lado, los niños pequeños siempre buscan la aprobación de sus padres. Por eso tuvo tanto miedo cuando anunciaron el nacimiento de sus gemelos. Pensó que podría perder esa aprobación o que se diluiría. Tras el nacimiento de los gemelos, según Christopher, se estaba convirtiendo en una ayuda cada vez mayor para su madre y para su padre desde su fallecimiento. Tal vez quería que los gemelos la quisieran más de lo que ellos querían a su madre. Quizás esa fue su dulce venganza. ¿Qué familia tan complicada había sido? ¿O acaso todas las familias eran igual de complicadas? Papá y yo, básicamente, solo nos teníamos el uno al otro. Ahora éramos una familia sencilla. Después de leer solo una parte del diario de Christopher, tomé nota mental de prestar más atención a mis amigos y a sus relaciones con sus padres, hermanos, para ver si había algún parecido con los Dollinger. De una manera inquietante, el diario de Christopher se estaba apoderando poco a poco de mis pensamientos cotidianos. Había algo mágico en ese libro, algo sobrenatural, como el propio Foxworth, a los ojos de la gente. Durante un largo rato, me pregunté si realmente me cambiaría de forma drástica. Tenía la fuerte impresión de que mi padre lo sospechaba o lo temía. Quizás, solo quizás. Ya sabía lo que estaba a punto de descubrir al seguir leyendo el diario, y por eso no quería que lo hiciera. Si mi madre viviera, ¿me dejaría leerlo? Algo que mi propio padre había podido haberme dicho. Para detenerme sería, tu madre no querría que leyeras eso, pero no lo dijo. Nunca usaría a mi madre ni su recuerdo para obligarme a hacer algo. Me costó todo mi autocontrol terminar las tareas a irme a dormir, sin pasar a otra página del diario de Christopher, pero era lo primero que pensaba por la mañana, y sabía que al llegar al colegio me estaba comportando de forma diferente desde el principio. Primero, no quería tener deberes que hacer después de la clase, así que en lugar de perder el tiempo en la sala de estudio o la hora del almuerzo y entre clases, me encargué de cada tarea e ignoré a mis amigos, que estaban llenos de chismes del fin de semana. En segundo lugar, quería que la jornada escolar terminara lo antes posible y cuando Kane, Lana o alguna de las chicas me invitaran a hacer algo después de clase, lo rechazaría a todos, alegando que tenía tareas domésticas importantes. La mayoría se encogería de brazos. Algunos sonreían con suficiencia, pero solo Kane me dirigiría una mirada complaciente y una leve sonrisa.
Espero que no haya otro hombre involucrado, susurró, después de que terminara la última clase del día y todos saliéramos de la aula. Le devolví la sonrisa. Verás, sí que había otro hombre con el que estaba involucrada. Christopher Dolanger, pero no iba a mencionarlo ni siquiera a insinuarlo. Simplemente no podía negar de plano la acusación médica jocosa de Kane, y por eso no curiosaba. Incluso pensé que me seguiría a casa para asegurarse de que era ahí donde iba. Me preguntaba cómo reaccionaría si supiera la verdad. Aliviado de que solo fuera alguien de un diario o asustado de que se sintiera tan atraído por ello. No podía culparlo por ninguna de las dos reacciones. Me di cuenta de que mi padre había estado en casa, lo cual era inusual en un día laborable. Mi primer pensamiento fue que quizás había decidido quitarme el diario. Quizá había estado pensando en él todo el día. Presa del pánico, corrí a la habitación. Estaba donde lo había dejado, pero parecía que lo habían recogido y colocado de otra manera. Había pensado en hacerlo, pero cambié de opinión por miedo de mi reacción. Claro que había padres que les prohibían a sus hijos leer o ver cosas. Creían que lo hacían para protegerlos, pero hacía tiempo que mi padre no me trataba como una jovencita influenciable. Me daba las típicas advertencias sobre conducir con cuidado. No trasnocharme, evitar las malas influencias, pero lo hacía casi mecánicamente, como si fuera algo que tenía que hacer, pero no creía que fuera tan necesario conmigo como lo sería para otras chicas de mi edad. Tenía una confianza en mí que provenía de nuestro dolor mutuo, la pérdida de mi madre. Confiábamos el uno en el otro de maneras que, según veía, los padres de mis amigas desconfiaban de ellos. Debido a la muerte de su padre, no había hecho más que acelerar su ya prematura madurez. Se me ocurrió que la madre de Christopher podría haber tenido la misma actitud hacia él, que mi padre hacia mí. Buscaba deliberadamente esos parecidos entre nosotros, o simplemente estaban ahí y eran demasiado obvios para negarlos. Sostuve el diario con reverencia en mis manos. Era como si pudiera otorgarme poderes psíquicos. Ahora estaba segura de lo que había ocurrido. En algún momento de hoy, en algún momento, o tal vez algo que alguien dijo o algo que papá recordaba, había venido a casa a deshacerse de este libro. Cuando llegó el momento se retraería, pero eso no significaba que no volviera a por ello. Decidí ocultarlo bien de ahora en adelante. No me gustaba guardarle secretos a mi padre, ni ahora ni nunca, pero esto se ha vuelto demasiado importante para mí. Lo llevaría hasta el final. Era una promesa que le había hecho a Christopher y una promesa que cumpliría. Me senté en la cama y abrí el diario. Sabía que lo que nos pasaría después era inminente. Era obvio que Katie entraría en una profunda depresión. No le importaba nada, ni sus estudios, ni cómo se vestía, ni cómo se veía, ni siquiera cómo se llevaban los gemelos. Siempre que estaba en casa, estaba de mal humor, durmiendo más que nunca y casi rompía a llorar histéricamente cada vez que mencionaban el nombre de su padre o veía algo suyo. Mamá dependía sobre todo de mí para que se recuperara. Intentaba consolarla de vez en cuando, diciéndole cosas como que debíamos estar agradecidos por los años que estuvimos con papá. Nada consolaba a Katie. Yo tampoco la ayudaba mucho. Sufría tanto como ella, y sentía la misma rabia por lo sucedido. En todos mis sueños, mi padre estaba entre el público, mirándome con orgullo mientras aceptaba mis diplomas de la preparatoria o la universidad. Ahora esos sueños se habían evaporado o reventado como burbujas. Pero algo más estaba sucediendo, algo que anticipé con solo mirar la creciente pila de facturas en el escritorio de mamá. No tenía trabajo. Nuestros vecinos nos habían estado ayudando, trayéndonos comida de vez en cuando. Pero algo más profundo y siniestro rodeaba a nuestra devastada familia. Me daba miedo incluso soñar con la universidad o la facultad de medicina. Los gemelos lloraban a cada rato quejándose cada vez más, y la rabia de Katie contra la injusticia de la muerte inesperada de nuestro padre y contra Dios, que nos lo había arrebatado, se desbordaba cada noche. Mamá parecía hundirse en las arenas movedizas de una tragedia tras otra. Al principio, cada vez que intentaba tener una conversación seria sobre nuestra situación, se ponía a llorar y me suspendía. Con un gesto, sentía que lo estaba haciendo todo más doloroso. Al hacerle preguntas realistas, no quedaba más remedio que esperar a que estuviera lista. Llegó el momento de que por fin lo estuvo. Una noche, mientras los gemelos estaban ocupados consigo mismos, nos llevó a Katie y a mí, aparte, y nos contó lo mal que estaban las cosas. Increíblemente, papá no había mantenido al día su seguro de vida. No habría dinero de ese tipo de cosas. Todas las posesiones que teníamos compradas a tiempo serían reclamadas. No podíamos mantenernos al día con los pagos. Con cada frase que pronunciaba sentíamos como si el techo se derrumbara cada vez más y pronto nos sepultaría.
Me preguntaba por qué estaba tan ocupado por todas las noches escribiendo cartas. Seguramente le estaba pidiendo ayuda a alguien de su familia, o tal vez estaba buscando trabajo. Incluso yo me quedé impactado por lo siguiente que reveló. Le he estado escribiendo a mi madre, dijo, pidiéndonos que nos ayude. Ni Katie ni yo pudimos hablar ni por un momento. Toda mi vida me había preguntado por los abuelos. Nuestra familia, ni papá ni mamá querían hablar de eso. Nunca los mencionaban y siempre evitaban responder preguntas, así que dejé de preguntar. Ha aceptado que vivamos en su casa en Charlottesville, Virginia, dijo mamá. Su rostro se iluminó, de repente con la felicidad y la esperanza que nos habíamos visto desde la muerte de papá. No vamos a vivir solos con dos ancianos que necesiten que los cuidemos ni nada. Mis padres son muy ricos, muy, muy ricos, tan ricos como reyes y reinas. Continuó, describiendo la casa, y luego casi con naturalidad soltó la noticia como me dejó, paralizado, una noticia que Katie no podía comprender del todo. Íbamos a irnos esa noche en tren. La realidad de lo que decía se apoderó de mí, mientras continuaba describiendo cómo había crecido en esa casa tan grande con sirvientes, cómo nuestras vidas volverían a ser maravillosas. Entonces Katie empezó a llorar y a quejarse por dejar a sus amigos. ¿Qué amigos? Ya lleva semanas ignorándoles, le dije. Me miró como si le traicionara por no quejarme con la misma vehemencia que ella. Pero la cruda realidad nos saltaba a la vista. No teníamos ingresos, estábamos endeudados, incluso podían desahuciarnos. Katie volvió a guardar un silencio frío, hasta que mamá le explicó lo poco que podíamos llevar. Quería que nos lleváramos más de 2 maletas para los 4. Katie empezó a quejarse de todos los juguetes y muñecas que dejarían atrás. Mamá prometió que tendrían mucho más dinero y viviríamos con sus padres. Pero aún no habíamos llegado a la peor realidad. Lo veía en el rostro de mamá. Tenía una cosa más que decirnos. Intentó que pareciera menos aterrador y asombroso de lo que era. Empezó con, sin embargo, hay una cosita. ¿Cosita? Era como decirles a los pasajeros del Titanic que ya no había chalecos salvavidas. Mamá había sido borrada del testamento de su padre. La realidad era que, estuviéramos aquí o allá, éramos igual de pobres. ¿Sabía papá esto, mamá? Le pregunté. Pensaba en todas las veces que se habían sentado conmigo y me habían descrito las grandes cosas que íbamos a hacer y tener. Los viajes, la ropa cara, la educación universitaria, todo. ¿Estaba anticipando la herencia? Sí, dijo ella. Sabía que me habían desheredado, pero bromeó conmigo y dijo que había caído en desgracia. Qué tonta fui. Yo también me reí. En ese entonces nunca soñé que estaríamos en esa situación. Qué tonta era ella y papá. ¿Qué eran todos esos planes? Solo las divagaciones de un soñador. Mientras él soñaba, nuestras facturas se acumulaban. ¿Por qué no pensó en todas las posibilidades? La más obvia siendo que algo podía pasar y estaríamos en serios problemas. Fue como si mis gafas color de rosa se hicieran añicos. ¿Acaso mis padres vivían en fantasías? Papá había permitido que mamá comprara todas esas cosas, incluso con planes de pago. Aún había que pagarlas y además se acumulaban los intereses. ¿Dónde estaba el padre que había visto, el que ascendía y sería un ejecutivo bien pagado? Y ahora esto, atrapado en ir a vivir con unos abuelos a quienes no les importamos lo suficiente. Su propia hija como para estar al tanto de lo que pasaba en su vida. Nunca llamaron, nunca escribieron y ciertamente nunca nos habían visitado ni invitado a visitarlos. En todos estos años, no solo la desheredaron, la repudiaron, ya no existían para ellos. No sabía por qué. En ese momento eso no importaba. Nos íbamos y tendremos que ir a vivir con ellos. ¿Y por qué vamos allá, mamá? Pregunté. No parece que nos quieren de verdad, sobre todo si tu propio padre te excluyó de su testamento. Estoy segura, dijo, encogiéndose de hombros con orgullo, de que puedo recuperar su amor y lograr que me incluya de nuevo en su testamento. Creo que una vez te dije que perdí a mis 2 hermanos, que murieron en accidentes, así que soy la única que queda. Es demasiado orgulloso como para dejar su dinero a alguien más. Ya verás, estaremos bien, estaremos más que bien. También seremos muy ricos algún día. No está bien de salud, ha estado entrando y saliendo de hospitales y ahora tiene una enfermera a tiempo completo. Así que por eso nos vamos tan rápido. Esta noche, dije. ¿Tienes miedo de que muera antes de hoy? Antes de que recupere su amor. Sí, Christopher, eres tan brillante. Lo entiendes, gracias a Dios que te tengo, dijo y me besó en la frente. Miré a Katie, parecía aún más enojada ahora. Sabía que era porque estaba entendiendo y viendo las cosas desde el punto de vista de mamá, y no desde el suyo. Sabía que en su mente era algún tipo de traición. Hay un pequeño detalle, continuó mamá. Tu verdadero nombre es Foxworth y no Dolanger. Dolanger solo fue un nombre que tu padre eligió para nosotros. Viene de algún antepasado. ¿Qué?
Katie prácticamente se abalanzó porque querían cambiar un nombre fácil de escribir. Todo es muy complicado, dijo, dejándose caer en su silla. No tengo tiempo para explicar cada pequeño detalle, Katie. Tenemos mucho que hacer y rápidamente. Mejor sigamos con esto. Podemos pensar en otras cosas más tarde. Lo he revisado todo con cuidado, ¿verdad, mamá? Ya no tenemos opción, ¿verdad? Pregunté. ¿Has hablado con el abogado de papá? Miré a Katie al hacer estas preguntas para que escuchara atentamente y comprendiera por qué estaba dispuesto a acceder a lo que quería nuestra madre. Todo, Christopher, 2 veces y otra vez, por si acaso. Intentar encontrar otra solución casi me agota, créanme, dijo, y empezó a llorar, contándonos cómo se había intentado pensar que todas las posibilidades de las soluciones lo disgustaba, que estaba consigo misma por no ser capaz de tomar las riendas y cuidar de nosotros. Entre lágrimas volvió a describir cuánto podremos tener si conseguíamos volver a congraciarse con su padre. Mi madre me aseguró que probablemente solo dure unos meses más, dijo, para recalcar lo importante que era para nosotros empezar de inmediato. Katie empezó a quejarse de nuevo por todo lo que dejaba atrás. Le agarré la mano. Basta, dije. Vamos a empacar. Miré a mamá, que me sonreía entre lágrimas. Yo era realmente su hombrecito. Yo no era solo un hijo y un hermano. Era el padre que habíamos perdido. Dejé el diario por un momento. Su verdadero nombre era Foxworth, y Dolanger era un nombre falso. Esto explicaría parte de la confusión en la forma en que se contaron las historias sobre ellos a lo largo de los años. Pero ¿cómo podría Corinne ser hija de Malcolm y Olivia y su esposo también un Foxworth? ¿Qué tan cerca estaban de su parentesco? La cuestión era de que si lo eran, ese rumor era cierto entonces. ¿Eran lo suficientemente cercanos como para ser considerados incestuosos? Fue por eso que mi padre dijo que Malcolm Foxworth era implacable, vicioso y odioso. Sin duda, podría explicar por qué Corinne fue borrada del testamento de su padre y repudiada por ambos padres. Estos pobres niños, pensé, estaban atrapados en medio de todo, al igual que esta nueva viuda, sin medios para mantenerlos. ¿Qué otra cosa podían hacer sin entregarse a la misericordia de los padres? ¿Cómo era posible que personas que tenían las mayores razones para amarse llegaran a despreciarse tanto? Seguro que Malcolm Foxworth y Olivia Foxworth no eran tan crueles. Seguro que, al ver a los nietos, se ablandarían. La fuente de información del tío Tommy tenía que estar equivocada. ¿Cómo podía su abuelo disfrutar tanto de su sufrimiento encerrándolos en el ático? Oí a papá llegar a casa al instante. Casi instintivamente deslicé el diario debajo de mi almohada. Estaba deambulando por la casa. Una vez más, había perdido la noción del tiempo y no había hecho nada para preparar la cena. Salí corriendo de la habitación, pero él estaba de pie, al pie de las escaleras mirando hacia arriba. ¿Estás haciendo los deberes?, preguntó. Creo que preferiría que me sacaran una muela a mentirle a mi padre. Vi la preocupación en su rostro y me dije que si no mentía se enfadaría más. Sí, perdón, matemáticas intensas. Noche de pasta, ¿no? Empecé a bajar las escaleras e intenté evitar su mirada, lo cual sabía que era un error. No dijo nada, pero estaba dolido. ¿Qué tal la escuela hoy?, preguntó. Siempre lo mencionaba, pero últimamente estaba demasiado ocupado con tantas cosas como para hacer preguntas habituales. Genial. Tengo una fiesta el viernes por la noche en casa de Kane. Vale, dijo. Puede que también tengamos algo que celebrar esta semana. ¿Qué? El vivo ahora es uno de verdad, y yo probablemente conseguiré el contrato de limpieza para empezar. ¿Foxworth está vendido? Eso parece, dijo. Espero que lo primero que haga el nuevo dueño sea ponerle otro nombre y construir algo más bonito. Que ya nadie piense en esas historias horribles, añadió con ironía. Asentí y fui a la cocina a hacer una ensalada y a poner la mesa. Papá subió a ducharse y a cambiarse. Mientras trabajaba, sentí un temblor en mi interior. Ya no me cabía duda de que el diario no era tan simplemente las divagaciones de un niño perturbado. Christopher Dolanger o Foxworth era un niño muy brillante, más que mis amigos. Llamarían un lector empedernido por lo que escribía. Pensé que era mucho más. Me di cuenta de que se le daba bien leer tanto a las personas como a los libros. Además, no estaba cegado por el amor de su madre y a su padre hasta el punto de negarse a reconocer y escribir sobre sus debilidades. Era frío para un niño mirar con tanta claridad y atención a sus propios padres. Obviamente quería ser querido mucho por su padre, pero no dudaba en criticarlo por tener más hijos mientras luchaba por mantener a los 2 que ya tenía. Más importante aún, ahora se daba cuenta de que su padre era más un soñador que un triunfador. Cualquier otra persona se habría quedado tan sorprendida y perturbada que no pudo seguir adelante. ¿En quién podía creer? Tal vez solo en sí mismo. Tal vez eso sería suficiente para él.
pero ciertamente no lo sería para mí, pensé. De hecho, estaba tan absorta en todo eso de que no me di cuenta de que papá estaba de pie en la puerta de la cocina observándome. ¿Cuántas veces vas a cortar la misma zanahoria?, me preguntó. Oh, ¿qué te tiene tan absorta en tus pensamientos, Christine? Espero que no sea algo que hayas leído en ese diario. No. Estoy bien, papá. No sabes. Las adolescentes tienen mucho en qué pensar. Ofrecí. Era injusto, lo sabía. Lo usaba siempre que quería eludir algo, sacar ventaja. Sabía que mi padre lamentaba que no hubiera otra mujer en casa para ofrecer consejos, así que era una salida fácil para mí. Pero nunca lo usaba sin sentirme culpable. ¿Problemas con los chicos? Intento evitarlo, dije. Hice una pausa y lo miré. ¿Sabes? Nunca me dijiste si tenías una novia seria antes de conocer a mi mamá, ¿verdad? Vaya, dijo. Yo lo pedí. Bueno, no es justo. Puedes preguntarme sobre mis relaciones, pero yo nunca podré saber sobre las tuyas. Déjame que te diga esto, Christine. Cuando conocí a tu madre, todas las mujeres que había conocido antes se me escaparon de la memoria como carambanos derretidos. Ya no había ningún espacio para ninguna de ellas en mis pensamientos. Le agité el cuchillo. Eres muy bueno, papá. Te podré contratar cualquier interrogador de la CIA. Finalmente se rió. Mira, ¿quién habla, señorita Sidestips? Respondió. Y fue a la cocina a empezar su plato de pasta. Habló de sus primeras citas con mi madre y del miedo que tenía de hacer o decir algo que le desagradara a ella. Cuando hablaba así, me parecía mucho más joven. Era como si, al resucitar sus buenos recuerdos, pudiera retroceder en el tiempo. Tenía una sonrisa infantil y una mirada deslumbrante. ¿Entonces crees en el amor a primera vista?, pregunté. Hizo una pausa y pensó en un momento. No para todos, dijo, solo para los afortunados. ¿Y los demás? Seguí. Con mucho, un tiro al aire, dijo. Ahora era él quien se asumía en sus pensamientos. Lo observé trabajar. Estaba preparando espaguetis a la carbonara, trabajando con el cuidado de su cirujano en una salsa. No por necesidad, sino por amor a lo que él sabía hacer. Siempre decía, cuando preparas una comida para alguien a quien amas, disfrutas de la comida. Fui a poner la mesa. Últimamente solía abrir una botella de vino cuando comíamos pasta y me daba un poco. Dijo que se alegraba de que ya tuviera edad suficiente para compartir con él, porque no había nada más solitario que beber un buen vino a solas. Lo que más había contado sobre él y mi madre me hizo pensar en los padres de Christopher, Corinne y Christopher Sr. Seguramente se enamoraron a primera vista, tan fuerte y completamente que desafiaron cualquier norma o moralidad que se les interpusiera. Por no hablar de sus padres, debido a ser un amor tan fuerte. Por Corinne, de hecho, que renunció a una gran fortuna. En algún momento de su vida entonces, no estaba obsesionada con joyas, caras, ropa y otros lujos, o quizás tenía tanta fe en Christopher Sr., que no temía arriesgarse. Sin embargo, por lo que había leído hasta entonces, aunque debía saber que tenían dificultades económicas, no parecían arrepentirse. Incluso estaba dispuesta a tener más hijos. ¿Habían cambiado? ¿O Christopher papá era tan bueno llenándola de esperanzas y engañándola sobre lo que tenían y lo que pronto tendrían, que ella dejaría de lado sus propias exigencias? Christopher aún no lo había dicho abiertamente en su diario, pero quizás su madre era muy crédula y mucho más ingenua de lo que aparentaba. Sin que yo leyera ni una palabra más, era evidente que algo había cambiado en ella, porque estaba dispuesta a esconder a sus hijos en una pequeña habitación y en un ático, mientras se esforzaba por recuperar el amor de su padre. Se estaría engañando de nuevo, justificándose, creyendo que pronto podría darles mucho más. ¿Cómo se había puesto todo tan feo? ¿Por qué? Todos mis amigos parecían vivir en familias bastante sencillas, comparadas con los Dolanger. Desde luego yo, sí, aunque quizás ellos no. Quizás todos tenían secretos profundos que salían a la luz en cuanto cerraban la puerta. Quizás pasaron la mayor parte del tiempo fingiendo que esos secretos y problemas no existían. En la cena le pedí a papá que hablara más sobre su trabajo, lo que creía que se podría construir en esa propiedad de Foxworth. Esta vez, y alguno de los otros trabajadores de su empresa, me di cuenta de que sabía que estaba haciendo todo lo posible para evitar que me preguntara sobre el diario. Lo vi en sus ojos y en su suave sonrisa, pero por ahora al menos se apartó. Más tarde le preguntaría si hubiera deseado que no lo hubiera hecho. Después de cenar vi un poco de televisión con él y luego subí a leer algo más de mi libro de historia. Todavía me gustaba ir por delante de la clase. Me miró, vio que eso era lo que estaba haciendo y luego me deseó buenas noches. Pensé que me quedaría dormida, pero entonces recordé que había dejado el diario debajo de la almohada. Lo saqué despacio, miré el reloj y me dije que quizá leería un poco más, hasta cansarme. Menudo error.